Mi papá fue leñador en el Alto Tennessee durante los últimos 30 años de su vida. Yo trabajaba en un aserradero, pero a veces ayudaba con la tala cuando el viejo necesitaba terminar un contrato a tiempo. Él trabajaba en terrenos del gobierno, lo que significaba que se dedicaba a la tala en los bosques nacionales de la zona. A mí me gustaba trabajar en la tala, pero el pago no era constante. Tenías que licitar y ganar esos contratos, y luego rezar para que nada saliera mal con el equipo y que ninguno de los trabajadores se lesionara o simplemente no se presentara. Para mi papá, enfermarse y faltar al trabajo no era una opción. No entendí por qué se levantaba de la cama y se metía en el bosque antes de que saliera el sol, incluso cuando estaba muy enfermo, hasta que me hice cargo de su negocio. Me hice cargo del negocio cuando el viejo murió hace unos años. Mi esposa y yo nos habíamos divorciado, y los niños ya eran mayores, así que no tenía muchas razones para seguir con el trabajo en el aserradero, que me ofrecía un sueldo estable pero me hacía miserable 6 días a la semana. No te voy a mentir, tenía una sonrisa estúpida en la cara cuando gané mi primer contrato. Iba a trabajar a solo unos kilómetros de casa. Mi hermano y mis sobrinos iban a trabajar conmigo, y pensé que iba a hacer una fortuna para mi familia en la tala. No me juzgues, todavía era lo suficientemente joven para tener grandes esperanzas, pero con el tiempo, la vida me enseñó lo contrario, y ahora soy un tipo amargado, gruñón y pesimista. Pero hace unos años, me sentía como si pudiera conquistar el mundo. Claro, estaba comenzando tarde para alguien que intentaba construir una fortuna familiar, pero estaba seguro de que todavía tenía suficiente vida y energía para lograrlo. Por supuesto, cuando trabajas en la tala, tienes que dejar tu equipo en el bosque, generalmente en una montaña. Hace unos 15 años, unas personas incendiaron una de las máquinas de mi papá, le robaron las llantas de su camión e incluso se llevaron sus cadenas de tala. Así que establecimos una regla estricta: nunca dejar el equipo sin vigilancia durante la noche. Teníamos una pequeña caravana, y uno de nosotros se quedaba a dormir allí cada noche. Aunque teníamos un horario que nos asignaba turnos, normalmente acababa quedándome yo. No me importaba, la mayoría de las veces ya no tenía familia esperando en casa, y para ser honesto, me acostumbré a la paz, la soledad y la oscuridad. La iluminación artificial está sobrevalorada. Hay algo especial en vivir tan cerca del ritmo natural del mundo. Me gustaría decir que encendía un fuego cada noche para cocinar, tener luz y calor, pero no sería honesto. En la mayoría de los lugares donde trabajábamos, no se permitían fogatas por el riesgo de incendios forestales, así que usaba las luces eléctricas, la estufa, y cuando era necesario, la calefacción de la caravana. Trabajamos en algunos lugares con mucho espacio, y en otros tan densamente arbolados que no podías caminar ni 5 pasos en cualquier dirección sin chocar con un árbol. Esos lugares espesos y densos eran mis favoritos. Sí, era más trabajo y a veces un poco más peligroso, pero me gustaba. Fue en uno de esos lugares que decidí dejar todo y salir corriendo del bosque, sin intención de volver. Esto sucedió hace algunos veranos, no voy a decir cuántos ni voy a dar muchos detalles, porque algunos de ustedes son de por aquí y sabrán quién soy y de qué incidente hablo si tienen la edad adecuada. Y no, tampoco voy a decir cuál es la edad adecuada. Si vives en Tennessee y sabes algo sobre el Devil's Looking Glass o Bump's Cove, entenderás de lo que estoy hablando. Y sí, esa es la nueva ortografía, antes se escribía Bumps, pero todos nos reíamos y lo llamábamos Bump's Cove. Supongo que algún funcionario se dio cuenta del chiste y cambió la ortografía a Bump's Cove, o tal vez fue porque hay una ciudad en Virginia que se llama Bumps, y no les gustaba que aquí fuera lo mismo. Hace unos veranos, mis muchachos y yo habíamos tenido un día largo y agotador, despejando un terreno nuevo bajo contrato en algún lugar cercano al Devil's Looking Glass. Joe se había cortado la mano mientras tiraba del cable, y le tocaba quedarse a cuidar el equipo esa noche. Como me di cuenta de que probablemente necesitaría puntos, lo mandé al hospital y me ofrecía quedarme en su lugar. Esa noche estaba tranquila y en silencio, salvo por el sonido de los insectos. No era nada fuera de lo común. Durante los primeros días en un sitio nuevo,
la vida silvestre suele desaparecer rápidamente y tarda en volver. En cuanto a la gente, el lugar estaba bastante apartado, sin senderos que llevaran hasta allí, y había una puerta del gobierno más abajo en la montaña, por donde entrábamos y salíamos. Mi hermano tenía la llave de esa puerta, así que él y los chicos podrían volver a entrar a la mañana siguiente. Para entonces, ya había entendido que había dinero en el negocio de la tala, pero no lo suficiente como para hacernos ricos. Sin embargo, nos las arreglábamos bien. Esa noche, estaba desanimado porque Joe se había lastimado, no podría hacer mucho hasta que su mano sanara, lo que significaba que íbamos a estar cortos de personal, algo que no era ideal al comenzar un trabajo grande que nos iba a presionar para terminar a tiempo. Después de cenar, salí y me senté en un tronco a unos metros de la caravana. El aire se había enfriado y había una brisa suave. El sol ya se había puesto lo suficiente como para no poder verlo, pero en el oeste quedaba un resplandor carmesí profundo, y observé cómo el mundo se sumergía en la oscuridad mientras terminaba mi café. Encendí la linterna LED y la ajusté al nivel más bajo, luego cerré los ojos y escuché los grillos, las ranas y las cigarras. Sé que a mucha gente no le gustan esos sonidos, los llaman ruidos, pero a mí me encantan. Es mucho mejor que relajarse con el sonido de vehículos, sirenas, comerciales estúpidos en la televisión o los vecinos discutiendo por tercera vez en el día. 20 minutos después, mientras estaba en mi propia sesión de meditación estilo montañés, el viento cambió de dirección. Con ese cambio, un nuevo olor me golpeó, sacándome del estado de relajación en el que estaba. Abrí los ojos de golpe, los vellos finos de mis brazos se erizaron, y mi estómago se tensó. No podía identificar el olor, pero no debía estar allí. Se suponía que debía estar solo, y no era el olor de un oso ni de ningún otro animal salvaje. Había un toque de cedro y algo más, algo que lo hacía parecer casi como una colonia masculina almizclada, pero no del todo. Aumenté la intensidad de la linterna y la sostuve frente a mí mientras me dirigía hacia la caravana. Di 3 pasos, y las cigarras se callaron. Luego, los grillos y las ranas siguieron su ejemplo. Sentí que me observaban desde la oscuridad, más allá del resplandor blanco de la linterna, pero no podía decir de qué dirección venía esa sensación. Era una sensación abrumadora de estar siendo vigilado desde todos lados. El sudor perlaba en mi frente y mi cara, mi garganta se cerraba, la adrenalina se disparaba. Cada pequeño sonido me parecía un elefante pisoteando, y cada olor era tan fuerte que me hacía estremecer. Y entonces hubo algo más difícil de explicar. Había una energía en el aire, como si el aire mismo estuviera cargado eléctricamente, es la mejor manera en que puedo describirlo. Si alguna vez has estado afuera justo antes de una tormenta eléctrica fuerte, bueno, te haces una idea, pero además, había una sensación de temor. Dejé la linterna a unos pasos frente a la caravana, entré y cerré la puerta. Hice una nota mental de comprar algunas linternas más la próxima vez que estuviera en el pueblo, sería mejor tener unas cuantas para colgar alrededor de la caravana por la noche. Al menos podría ver algo más que una pared de oscuridad cuando mirara por las pequeñas ventanas. Justo cuando me convencí de que había imaginado ese extraño olor a colonia sucia, algo golpeó la pared trasera y toda la caravana se sacudió. Mi primer pensamiento fue que un oso había olido mi cena y había venido a investigarlo. Aquí, en su mayoría, tenemos osos negros, y aunque muchos piensan que son pequeños y curiosos, pueden ser mortales. La mayoría de las veces se asustan fácilmente, pero si uno tiene suficiente hambre como para acercarse a la caravana en busca de comida, podría ser más peligroso de lo que quería enfrentar. Por supuesto, estaba en la parte trasera de la caravana, donde no podía verlo bien. Tenía un rifle y una escopeta para protección, pero no quería disparar a menos que hiciera un movimiento más agresivo. Sabía que no podría atravesar la ventana y no creía que pudiera atravesar la pared tampoco, pero si se acercaba a la puerta, tendría que disparar. Mi mente corría, y recordé que había traído galletas Nutter Butter conmigo. Estaban en bolsas con cierre hermético y dentro de una lata, que había puesto en el armario sobre la cama. Ya no me quedaba cena,
pero tenía esas galletas. Agarré la lata justo cuando el oso volvió a sacudir la caravana. La bolsa cayó al suelo, tiré la lata y la tapa, que hicieron ruido al chocar contra el piso, y el oso gruñó. Fue un sonido profundo y gutural, diferente a cualquier oso que hubiera oído antes. Con la bolsa en una mano, me congelé. ¿Era realmente un oso? Escuché por otro minuto o dos, pero no hubo más gruñidos. Tal vez el sonido de la lata lo asustó. Me acerqué a la puerta y miré por la ventana. No había ningún animal, pero mi taza de café estaba justo al lado de la linterna, como si la hubiera puesto allí a propósito. Pero no lo había hecho. La taza de café debería estar tirada cerca del tronco. Sabía que no la había colocado junto a la linterna, pero ¿cómo llegó allí? Un oso podría haberla empujado o metido su nariz en la taza, pero no la habría llevado y colocado junto a la luz de esa manera. Lógicamente, una persona no habría estado allí, no con el animal que había gruñido solo un minuto o dos antes. Si hubiera habido una persona, el animal habría ido tras ella, y habría escuchado el alboroto y los gritos. Fue la primera vez en mi vida que estuve tan asustado que no podía moverme y no sabía qué hacer. Me quedé allí, mirando esa maldita taza durante al menos 5 minutos, antes de que algo se moviera al frente de la caravana, corriera hacia el camión, y luego escuché los resortes del camión chirriar y protestar mientras algo pesado subía. Me precipité a la ventana en ese extremo y aparté la cortina. Había suficiente luz tenue de la linterna para que el costado de mi vieja camioneta Ford fuera visible, y casi suficiente para ver la caja. La luz se reflejaba en la ventana trasera del camión, pero algo bloqueaba ese reflejo. Estaba sobre 2 piernas y parecía tener brazos con manos. No era un animal, pero tampoco era humano. Entrecerrando los ojos, me acerqué a la ventana y contuve la respiración. Los pocos pies entre mí y la cosa en la caja del camión podrían haber sido el Gran Cañón por todo el detalle que podía ver, la oscuridad era demasiado espesa. Su mano estaba sobre el costado del camión, como si la usara para mantener el equilibrio. Estaba seguro de haber visto un brazo y una mano humanos, pero era un poco demasiado largo para ser normal. Sin previo aviso, la caja del camión se movió, y nuevamente la caravana se sacudió. Lo que sea que estuviera en el camión, había salido. Seguí el sonido de sus pasos hasta el otro extremo de la caravana. Todos mis instintos me decían que disparara primero y preguntara después. Si se hubiera movido un poco más hacia la luz, tal vez lo habría hecho, pero no lo hice. Gruñó cerca de la ventana y luego corrió hacia el bosque espeso al otro lado del camino maderero. Aproximadamente 1 hora después, escuché el grito de un ciervo en esa misma dirección. Nunca había querido salir de un lugar con tantas ganas, pero no había forma de salir en coche, mi hermano había cerrado la puerta y se había llevado la llave. No había forma en el infierno de que intentara salir caminando. Pensé en conducir hasta la puerta y luego salir corriendo, pero la idea era ridícula y duró tanto como el grito agonizante del ciervo. Estaba atrapado hasta la mañana siguiente. Eran cerca de las 2 de la mañana. Mi hermano llegaría alrededor de las 5:30 o 6 con sus hijos. Ese pensamiento me confortó durante un par de horas, y luego pensé en que uno de ellos tendría que bajarse para abrir esa maldita puerta. Probablemente todavía estaría oscuro. Esa cosa seguía por ahí, en algún lugar, y ¿qué pasaría si? Y antes de que me preguntes por qué no usé mi teléfono celular, no hay señal en ese lugar. Ninguna. Lo único que tenía conmigo era una radio AM/FM, y como no soy MacGyver ni miembro del equipo A, no tenía manera de comunicarme con nadie. La linterna seguía encendida afuera, pero se había atenuado un poco. Las baterías no durarían hasta el amanecer. Me quedé de pie en la puerta, mirando por la pequeña ventana. Si iba a hacer algo, tenía que hacerlo pronto. Mi linterna estaba en el camión, mis llaves en el bolsillo, pero la puerta del conductor del camión estaba a unos 20 pies de distancia, allá afuera, donde estaba esa cosa.
Me dije a mí mismo que tenía que haber sido un oso, pero eso no sirvió de nada. Cualquier idiota sabe cuando ve un oso, los osos tienen patas y garras, es solo un hecho biológico. Moviéndome de una ventana a otra, seguí tratando de ver lo que sabía que no podía. Escuché, pero no oí nada excepto los insectos. Todo el tiempo que esa cosa estuvo afuera, no noté ningún otro sonido en el bosque, excepto el ruido que hizo. Como los insectos habían vuelto a cantar, abrí la puerta en silencio, solo un poco, y miré hacia la camioneta. No podía salir del bosque con ella, pero sí podía llegar a la entrada antes de que mi hermano y mis sobrinos llegaran. Podría advertirles que se quedaran en su camioneta hasta que amaneciera y pudiéramos ver si esa cosa estaba cerca. Solo les diría que era un oso que estaba actuando raro y tratando de entrar en la caravana. Nunca me creerían si les dijera la verdad. Así que, armándome de valor, abrí la puerta un poco más y saqué la cabeza. Los insectos seguían cantando, el aire olía a la madera recién cortada del día anterior, y nada parecía fuera de lo común. La criatura se había ido por el momento. Apreté la llave de la camioneta Ford en mi mano y empujé la puerta un poco más, listo para cerrarla de golpe si la criatura volvía. Pero no había nada. Solté un largo suspiro y sonreí aliviado. Tal vez el ciervo había satisfecho su hambre o su necesidad de matar, o lo que fuera. No estaba cerca de mí en ese momento, y eso era todo lo que me importaba. Después de unos minutos de reunir más valor, finalmente salí de la caravana y cerré la puerta con cuidado. El suave clic fue aterrador. ¿Qué pasaría si la cosa estuviera esperando a la vuelta de la esquina, y los 2 segundos extra que tardara en abrir la puerta de nuevo me costaran la vida? Con el rifle bajo el brazo, me acerqué, agarré la linterna y luego me apresuré hacia la camioneta, tratando de hacer el menor ruido posible. No quería atraer la atención de la criatura si aún estaba en el bosque. Puse la llave en la puerta, pero la estaba sosteniendo al revés. Maldiciendo en voz baja, la giré y la empujé en la cerradura. Las llaves en el llavero tintinearon y chocaron contra el metal. Contuve la respiración bruscamente cuando todos los insectos se quedaron en silencio otra vez. Solo soy yo, fue solo el ruido que hice, me dije en voz baja mientras giraba la llave. Cuando la saqué de la cerradura, el llavero entero se me escapó de las manos. ¡Ah, demonios! Me agaché para recogerlas, y el cañón del rifle golpeó la maldita puerta. El sonido resonó agudamente en el silencio. Retrocedí y dejé caer la linterna mientras agarraba el rifle con una mano y recogía las llaves con la otra. Pero entonces, algo gruñó al otro lado del camino, y mi corazón casi explotó. Tiré de la puerta, arrojé el rifle dentro y me subí rápidamente. Golpeé el seguro con el codo izquierdo mientras metía la llave en el encendido. El motor rugió al arrancar, y los faros iluminaron todo el mundo frente a mí. Y allí estaba, una figura humanoide de más de 2 metros de altura, cubierta de oscuro pelaje de la cabeza a los pies. Se cubrió los ojos con el brazo debido al brillo de los faros y soltó un grito que casi sonaba humano. Podría haberse confundido con un humano si no hubiera estado mirando directamente a la cosa. La mano, casi humana, tenía largas garras negras que se curvaban hacia abajo. Bajó el brazo, y su cara era la de un perro de hocico corto, con ojos que reflejaban un rojo intenso. Fue la segunda vez en mi vida que quedé paralizado de miedo. No era una tendencia que me gustara, y no la necesitaba, pero no podía mover nada excepto mis ojos. Me di cuenta de que el motor estaba haciendo un ruido extraño, y le ordené a mi mano que soltara la llave, pero tardé varios segundos en hacerlo. Mi pie estaba en el acelerador, y el motor sonaba como si estuviera a punto de explotar. Tenía que recuperar el control de mí mismo. La criatura echó las orejas hacia atrás, se giró hacia mí, se inclinó hacia adelante y gritó sobre el capó de mi camioneta. Vi la furia arder en sus ojos. Cuando gritó, yo también grité antes de que pudiera hacer que mi cuerpo obedeciera las órdenes de mi cerebro. La cosa estaba sobre el capó, golpeando el parabrisas,
y se aferró incluso después de que empecé a mover la vieja Ford. Maldita sea, creo que grité durante los primeros 5 minutos de la conducción. Grité hasta quedarme sin voz. Ya no me quedaban más gritos. El terror fue reemplazado por determinación. Al pie de la montaña, donde estaba la entrada, probablemente tendría suficiente señal en el celular para llamar a mi hermano y advertirle. Él tendría su rifle y podría dispararle a esa cosa sin salir de su camioneta. Tomé una curva cerrada demasiado rápido y la caravana se quedó atascada en un bache profundo. Cuando se inclinó hacia un lado, la fuerza tiró de la camioneta y la criatura cayó, soltando un gemido. Me reí un poco, pero mi risa se apagó cuando me di cuenta de que no podía conducir lo suficientemente rápido por ese camino estrecho y lleno de baches para dejar atrás al monstruo. Escuché sus garras rasgar la caravana, luego moverse hacia la camioneta, y casi me oriné del susto cuando golpeó la ventana justo detrás de mi cabeza. Rasguñaba y arañaba la ventana, y me reí de nuevo cuando me di cuenta de que no podía romper el vidrio grueso. Un escalofrío recorrió mi columna y sentí la piel encogerse cuando escuché el sonido distintivo de un bloque de cemento raspando contra la cama de la camioneta. No podía hacer nada más que prepararme y cubrirme la cabeza para lo que sabía que venía a continuación. El impacto destrozó el vidrio y los fragmentos me golpearon. Esta vez no me congelé, creo que todo mi pánico se había ido cuando se me acabaron los gritos antes. Puse la palanca en park, y una masa peluda y pesada me golpeó por detrás, con dientes chasqueando cerca de mi oreja derecha. Pero ya tenía la puerta abierta y estaba fuera antes de que su cuerpo cayera en el asiento. Cerré la puerta con todas mis fuerzas y la cosa volvió a gemir cuando la puerta le golpeó la cara. Corrí hacia la caravana, era el único lugar al que podía ir. Los horribles sonidos de la criatura arañando la ventana trasera rota provocaron un terror que ni siquiera puedo empezar a explicar. Y mientras saltaba desde la cama de la camioneta, abrí la puerta. La criatura estaba justo detrás de mí. Me arañó la espalda, desgarrando mi camisa, pero logré entrar. Sin embargo, mi mano aún estaba en la puerta, y ahí fue cuando me mordió. El dolor era como si me picaran docenas de avispas. Encontré de nuevo la capacidad de gritar y me di cuenta de que en ese momento pelearía hasta el final. Empujé la puerta contra el monstruo y sus dientes se arrancaron de mi mano. El chorro de sangre cálida era repugnante, pero lo prefería a la alternativa. Tiré de mi mano hacia adentro y me tambaleé hasta la mesa, donde me detuve lo suficiente para envolver mi mano con mi camisa. No quería mirarla, no tenía tiempo. Tenía que llamar a mi hermano y advertirle, pero no sirvió de nada. Cuando escuchó mi voz, supo que estaba herido, y no había manera de que se quedara tranquilo dejando que me quedara allí hasta que la cosa se fuera. Condujo hasta donde yo estaba. Su hijo tenía el rifle apuntando por la ventana, pero me dijeron que no vieron nada en el camino hasta donde yo estaba. Les dije que era un oso y nunca me aparté de esa historia, ni cuando él y sus hijos cuestionaron todos los daños en la camioneta y la caravana, ni cuando los médicos hicieron sus informes, y mucho menos cuando el guardabosques y la policía me interrogaron para sus reportes. Así que te estarás preguntando por qué estoy contando la verdad ahora. Al principio, no iba a contar esta historia. Han pasado unos años y he estado bien, más saludable que nunca, en realidad. Casi me había convencido de que realmente solo había visto un oso que, de alguna manera, había sido provocado a la violencia. Casi. Verás, la semana pasada tuve una pesadilla, 3 noches seguidas. Estaba corriendo de algo en un bosque oscuro. No podía verlo, pero lo escuchaba gritar y gruñir detrás de mí. Me desperté cubierto de sudor, con el corazón latiendo a 1000 por hora y los huesos doliendo. Al 4.º día, mi ropa ya no me quedaba bien, estaba un poco ajustada en todas partes. Al 5.º día, me golpeé la cabeza con la barra de la cortina de la ducha al salir. Y hoy, hay un pelaje oscuro cubriendo la calva en la parte superior de mi cabeza, y huelo como si me hubiera revolcado en un perfume apestoso con un toque de cedro. Mira,
Tengo miedo de que mañana ya no pueda contarte mi historia. Ya tengo antojo de carne cruda y una necesidad apremiante de correr por el bosque bajo la luna llena.